Muy buenos días, queridos amigos. Este miércoles, continuando la presentación de temas, en mi opinión, les quiero compartir un tema que a mí me apasiona y que veo como muy útil en la vida nuestra, porque hablar de la familia es hablar de algo fundamental, esencial en la vida de todo ser humano. Hoy dedicaremos nuestra reflexión a hablar de la familia como realidad y con sus desafíos, muchos desafíos que en la actualidad tenemos. Este tema lo quiero compartir con ustedes fijándome en 3 puntos que me parece van a conducir nuestra reflexión. En primer lugar, la familia en el plan de Dios. ¿Cuál es el plan de Dios para la familia? Porque ciertamente hay un plan divino. En primer lugar, debemos caer en la cuenta de ese relato que se encuentra en el libro del Génesis, el primer libro de la Sagrada Escritura, en el capítulo 1, versículos del 27 al 29. Es un relato que todos conocemos, porque dice: creó pues Dios al ser humano, a imagen suya. A imagen de Dios lo creó, macho y hembra los creó. Este es el primer versículo en el que quiero que nos fijemos. Versículo 27 del primer capítulo del Génesis. Dios crea al ser humano y lo crea hombre y mujer. A imagen suya lo creó. ¿Qué nos está diciendo esta expresión bíblica de gran contenido y significado? Que Dios crea al ser humano para darle gloria, lo crea a imagen suya. ¿Cómo tiene que ver esta expresión en la vida del ser humano, del hombre y la mujer, en el grande ideal de Dios? Lo crea a imagen suya, para que le dé gloria. Un segundo elemento que viene en el versículo 28. Y los bendijo Dios y les dijo: sed fecundos y multiplicaos, henchid la tierra y sometedla. Sed fecundos y multiplicaos. Es decir, lo hace con capacidad reproductiva. ¿Para qué? Para que los hijos que vengan de esta unión entre el hombre y la mujer sean hijos para Dios. Hay un propósito de Dios al darles esta capacidad, que sean parte de la obra creadora, de la obra de la creación en la que Él se aplica y se esmera. Entonces hace al hombre partícipe de un plan de crecimiento, de desarrollo, y esto tiene que reconocerse muy bien. Un tercer elemento que viene en el versículo 29, dijo Dios: ved que os he dado toda hierba de semilla que existe sobre la faz de la tierra, así como todo árbol que lleva fruto de semilla, para vosotros será de alimento. Y todo animal terrestre, y a toda ave de los cielos, y a toda sierpe de sobre la tierra, animada de vida, toda la hierba verde les doy de alimento. Entonces Dios pone en las manos del ser creado, del ser humano, toda una encomienda: cuidar la creación. Qué importante es reconocer que Dios le encomienda al hombre su creación, su obra, para que la cuide.
Bueno, pues este es el plan original de Dios cuando crea al hombre, a la mujer con capacidad reproductiva en un paraíso que ellos deben cuidar. Entonces, alcanzamos a ver en esta base bíblica un plan de Dios sobre la familia, un plan muy determinado. Un segundo punto que quiero compartir con ustedes es cuáles son las características de la familia en la actualidad. Porque, claro, la familia a través de la historia o a través del tiempo ha tenido muchas expresiones. El ser humano tiene características que van como definiendo gran parte de su historia humana. Bueno, pues el tiempo que estamos viviendo tiene características muy particulares. Son características, no son todas las características, son algunas, pero que seguramente todos alcanzamos a percibir. En primer lugar, hay un aumento de situaciones en que ambos padres trabajan fuera del hogar. Eso ya da un tinte muy particular a la vida de las familias. El hombre y la mujer trabajan. Entonces la familia tiene una expresión en la que muchas veces el hombre y la mujer pasan gran parte del día separados, coinciden quizás en algún momento del día o en la noche. Los hijos están generalmente solos o acompañados de familiares, de abuelitos o de personas que los cuidan. Pero es notable cómo se da cada vez más este aumento de situaciones laborales que afectan la vida familiar. Una segunda característica es un sistema habitacional que no favorece, que lleva al individualismo y al estrés. El sistema habitacional que prevalece en nuestro tiempo es casas pequeñas, quizás bien acondicionadas, pero pequeñas, donde el ser humano aprende a aislarse, a vivir en una quietud, sin gran actividad física, sin mucha relación con los demás, resguardados en sus propios rincones, domicilios donde no se da fácilmente la comunicación con los demás. Ese es un elemento que marca mucho el estilo de vida de muchas personas en la actualidad. Otra característica son las relaciones personales que disminuyen ante una tecnología que avanza. Qué curioso esto. Las relaciones personales, que son las que enriquecen la vida del ser humano, cada vez más débiles, porque la tecnología avanza y va como envolviendo a la persona para volverla centrada en sí misma. Es interesante ver cómo las personas en la actualidad viven aparentemente contentas, felices, satisfechas, pero viviendo una vida muy egoísta, muy personal, muy individualista. Me decía hace poco una señora, fíjese que yo veo con tristeza cómo se da la relación en mi familia. Tengo 2 hijas, jovencitas, adolescentes. Llegan de la escuela, cada una se mete a su habitación y está ahí con su celular, comunicándose con sabrá Dios quién. Yo por más intentos que hago de
de llamarlas para que vengan a ayudarme en cocina, a preparar la comida, a platicar de cómo les fue en la escuela, en fin. Ellas prefieren estar encerradas. ¿Acaso salen de su habitación para recoger la comida y llevarla a su habitación? Y así pasan horas y horas. Y mi esposo y yo ahí, como sabiendo que están nuestras hijas en casa, pero sin poderlas disfrutar, sin poder compartir con ellas, sin poder como ser de su ayuda o recibir de ellas el apoyo que necesitamos. Hijas bonitas, hijas preparadas, pero hijas que viven en solitario. Y yo pensaba, esta realidad que esta señora me comenta es la realidad de muchas familias que difícilmente superan esa tendencia a encontrarse cómodos apartándose de los demás, sin interactuar con los demás, ni siquiera con los seres más queridos y más cercanos. Otra característica es la ausencia de límites y de disciplina. Cada vez más nos cuesta trabajo entender que nosotros en nuestras distintas edades tenemos límites. Actualmente hay muchos papás que no pueden ya establecer normas para sus hijos, porque los hijos dicen, es que yo tengo derecho a todo, yo puedo hacer lo que yo quiera, yo puedo ocuparme en lo que yo quiera, y no tengo por qué ocuparme en algo que no me gusta, que no me hace sentir cómodo. Entonces, déjame hacer a mí lo que yo quiera, tú no te metas. Ni siquiera tengo por qué darte explicaciones. Ausencia de límites, no tener claridad que los padres de familia tienen autoridad sobre sus hijos, que ellos son los que por encomienda de Dios y por propia responsabilidad tienen que marcar un modo de vida en su familia, en sus hijos, los que tienen que establecer límites para decirle a un hijo, tú debes estar aquí a tal hora, tú puedes ir a este lugar con estas personas o no puedes ir, tú debes estudiar y debes dar estos resultados. No, muchos hijos se manejan con muchos derechos, pero con muy pocas obligaciones. No hay disciplina. La disciplina forma a la persona, pero cuando se carece de este sentido de disciplina en la vida, cuando no se es capaz de entender que la vida en la virtud tiene que darse a través de una disciplina física o corporal, mental, espiritual, entonces ahí las cosas se dan deplorablemente. Otra característica es, hay una notable pérdida de sentido de trascendencia. Al ser humano en la actualidad le importa lo presente, lo que se ve, lo que ahora se disfruta, lo que ahora se tiene en manos. Pensar en la eternidad, pensar en la vida eterna, en la vida celestial, en la vida con Dios, es cosa que a muy pocos interesa. Es que parece ser como que nos hemos dado a la tarea de descartar nuestra fe en la vida eterna. Como que estas son cosas que ya no funcionan, que ya no llenan, que ya no impactan, que ya no interesan. Y bueno, cuando el ser humano pierde el sentido de trascendencia, entonces, ¿cuál es su destino? ¿Cuál es su final? Ciertamente no puede ser bueno. Morir cuando muere el cuerpo. Desafortunadamente no es así. Alguien por más que quiera o por más que no quiera,
tiene que dar un día cuentas a Dios y la eternidad será su destino final, con Dios o sin Dios, para la gloria o el castigo. Otra característica propia de este tiempo en la vida familiar es la desintegración familiar. Una desintegración que se da porque efectivamente son muchos los matrimonios que empiezan una vida con gran ilusión, pero que terminan, y a veces de forma muy rápida, en una separación o en un divorcio o en un irresponsabilizarse de los deberes u obligaciones que se asumieron cuando se contrajo el matrimonio. Desintegración familiar. Y no solamente es que veamos esto como un mal porque hay la separación de la persona que se escogió para compartir la vida, sino porque hay una afectación terrible en la vida de cada uno y también de los hijos que se engendraron. Quizás un daño gravísimo, el más grave que viene en todo esto es una afectividad dañada. La afectividad dañada en todos. Por ejemplo, ahora hay tantos hijos que no están cómodos con su sexualidad. Hay hijos que ante un mal ejemplo de un papá o ante características que son muy criticables en un papá, el hijo, aunque es hombre, no quiere ser hombre, quiere ser mujer. Se identifica fácilmente con la mujer, con la mamá, porque a ella la ve como la mujer cercana, la que ha sabido cumplir con sus obligaciones, la que ha asumido como la responsabilidad de su vida, de su formación, y bueno, pues quiere ser como ella. Ahí se daña la afectividad, porque será un hijo que no buscará el realizarse correctamente conforme a la sexualidad que tiene. Buscará otra. Y lo mismo podemos decir en el caso contrario. Cuando una hija no ve a su madre con la madurez que quisiera verla, pues entonces también rechaza la figura femenina como la propia. Y entonces empiezan este tipo de desequilibrios que no son nada sanos. O bien los esposos que ya rompiendo un matrimonio, pues comienzan a buscar otras alternativas de unión, en donde también se encontrarán con graves problemas. Bueno, son estas características que se identifican en la vida de muchas familias. No de todas. Hay familias ejemplares. Hay familias que viven todavía con características quizás tradicionales, pero que son realmente expresiones de felicidad, de realización plena. Familias que ciertamente descubren la grandeza de su ser como familia. ¿Qué tenemos que hacer finalmente? Trabajar por la familia. Yo los invito en este día a que lean con detención la exhortación apostólica de su santidad Francisco, una exhortación que salió en el 2016 que se llama Amoris Laetitia, sobre el amor en la familia. Esta exhortación apostólica es una enseñanza del Papa, no es dogma de fe, pero es una enseñanza que invita, que anima, que insiste en que se retomen los grandes valores que deben regir la vida de la familia. Esta exhortación apostólica es un documento muy bonito que se lee con mucha facilidad y que se entiende con mucha facilidad también. En esta exhortación apostólica,
el Papa invita a lo siguiente, en grandes términos podríamos decir, a guiar a los prometidos en el camino de preparación al matrimonio. Los grandes fracasos en la vida matrimonial se dan justamente porque falta la preparación. Entonces hay que guiar siempre a los que se preparan al matrimonio en una buena preparación. Lo segundo, acompañar en los primeros años de vida matrimonial, porque no basta celebrar la boda, el matrimonio civil, como diciendo ya cumplimos y ya llegamos a una meta y aquí ya todo el mundo desaparece. ¿No? Hay muchos agentes cercanos que deben acompañar a los que se casan para que en los primeros años de su vida se dé un seguimiento que ayude a ir madurando. También el Papa insiste en iluminar las crisis, angustias y dificultades. Iluminarlas. Hay muchas maneras de iluminar, de animar, de hacer que todo esto que el matrimonio encierra, pues se viva con plena madurez, para no rechazar fácilmente ante los problemas el don maravilloso del sacramento recibido o contraído, y bueno, pues caminar siempre adelante. También el Papa insiste en fortalecer la educación de los hijos, la vida familiar como el contexto mejor para educar. Más que la escuela, más que cualquier otra institución, la familia es el mejor contexto educativo y hay que trabajarlo mucho y hay que cuidarlo de la mejor manera. El Papa también insiste en cuidar a los padres de familia con esmerado amor, porque muchas veces en muchas familias los papás o los abuelitos se ven como los que ya cumplieron, los que ya no tienen importancia, a los que nada les debemos, los que llegan a ser estorbo o fastidio, y eso es deplorable, es no valorar lo mucho que ellos han hecho. Finalmente, el Papa insiste en promover la dignidad del matrimonio y la familia, promoverla, porque se debe presumir. Quien tiene la dicha de vivir en santo matrimonio, pues hay que presumirlo porque es un estado de vida, una vocación que lleva a la santidad, que debe llevar a la santidad. Y no solamente a los esposos o a los hijos, sino a toda la sociedad. Entonces, familias, infundir en el seno de su propia familia la alegría y la grandeza que ésta encierra. Y no desanimarse ante las dificultades, superarlas. Pues ojalá que Dios los bendiga y que trabajen juntos para llegar a alcanzar los grandes ideales de la vida familiar. Les agradezco mucho su atención, le pido a Dios que los bendiga y que los cuide. Muchas gracias.